Empecemos por el predio de las Guacharacas, de Guacharacas, por favor. ¿Usted puede informar a la audiencia cuándo se dio su contacto con esa predio, hacienda o finca Guacharacas? Que mi padre, recuerdo, adquirió eso en el 77. Yo no participé en la administración, fui algunas veces allá con mi papá. A él lo asesinó la FARC el 14 de junio del 83. Nunca volví a la finca. En una campaña, pasé por esa carretera, me bajé a bañarme en el río Nusa y a rezarle un Padre Nuestro a mi papá. No intervine ni en vida de mi papá. Fui algunas veces con él, muerto mi papá, yo no volví a la finca. Gracias, presidente. ¿Usted tiene conocimiento por qué el nombre de Guacharacas de esa hacienda? Esto es un tema que el señor juez puede ser, lo hemos sentido las personas del campo. Cuando yo estaba joven, ese pájaro orgulloso, tan agradable, tan alegre, que es la guacharaca, habitaba esos climas medios, o inclusive en climas fríos, como el oriente antioqueño, hay mucha guacharaca. Yo creo que es efecto del cambio climático, como otros pájaros. Yo conocía también esos climas medios, irlas, y me ha sorprendido verlas ahora en tierra fría, o en tierra relativamente fría, por ese pájaro. En la época, seguramente cuando bautizaron esa finca, por ser el clima ideal antes del cambio climático, eso era allá en Guacharacas, seguramente por eso se llama Guacharacas. Gracias, presidente. Usted ha mencionado que dejó de asistir a la hacienda de Guacharacas después de la muerte de su señor padre, el 14 de junio de 1983. Pero podría informar a la audiencia, si es de su conocimiento, si esa hacienda o finca siguió en propiedad de su familia. Doctor Jaime, señora juez, primero debo aclarar esto. Mientras estuvo vivo mi padre, yo simplemente lo acompañé allá, no muchas veces. No participé nunca en la administración de Guacharacas. Muerto él, no volví. La finca hubo que venderla por circunstancias que ustedes me preguntan, doctor Jaime, explicaré. En julio de 1996 era yo gobernador de Antioquia. Gracias, presidente. Justamente a ese punto quería llegar. Según usted relata, por circunstancias que usted seguramente podrá relatar, tuvo lugar esa venta en julio de 1996. ¿Podría usted señalar aquí a la audiencia cuáles fueron esas circunstancias que llevaron a la venta en esa época, siendo usted gobernador de Antioquia, a la venta de ese predio? Desde el asesinato de mi padre por la FARC, para la familia era muy difícil la administración. Y la supervisaba Santiago, mi hermano, con muchos riesgos. Yo asumo la gobernación de Antioquia, a mí me eligen en octubre del 94, es un periodo de 3 años. Y el ELN en febrero del 96 quema la finca. Además es una tristeza porque es una vieja estación del ferrocarril, donde dice la historia que pernoctó muchas veces don Tomás Carrasquilla, porque eso queda en el camino del ferrocarril a Yolombó. Amenazaron que nadie se podía quedar en la finca. Un muchacho, Tobías, que quería mucho a mi padre. Mi padre era un hombre que se entendía bien con todo el mundo. Señora juez, alegre, repentista, generoso. Para él era lo mismo el viejo que el joven, el pobre que el rico. Y quería muchas personas y él lo quería. Tobías dijo que él se quedaba en la finca.
No, gente, se confirma, gente. Álvaro Uribe hoy inicia su declaración, gente, y denuncia de que las FARC, gente, asesinaron a su propio papá. Álvaro Uribe ha sido víctima de ese grupo terrorista. Su propio papá ha sido víctima de ese mismo grupo terrorista de las FARC que dirige Iván Cepeda, miembro del grupo terrorista de las FARC. Hoy se confirma, gente. Hoy Álvaro Uribe está en testimonio de cómo las FARC, gente, las FARC asesinaron a la mansalva, al papá de Álvaro Uribe. Y las FARC han intentado durante años asesinar a Álvaro Uribe. Como no pudieron asesinar a Álvaro Uribe, iniciaron una persecución, iniciaron procesos falsos en cabeza de Iván Cepeda, el senador de las FARC. Hoy se comprueba, gente, de que Álvaro Uribe ha sido víctima no solamente de las FARC, sino ha sido víctima de una mano de criminales, ladrones y asesinos de la corte guerrillera y corrupta. Recordarán ustedes, recibieron $5 millones del grupo terrorista de las FARC para armarle un proceso falso a Álvaro Uribe. Hoy se comprueba de que acá la víctima es Álvaro Uribe, pero está al revés. Iván Cepeda acusando a Álvaro Uribe, mientras que tendría que estar tras las rejas Iván Cepeda, miembro del grupo terrorista de las FARC. Gente, es el que más daño le ha hecho a Colombia, es Iván Cepeda, es el que ordena a este grupo terrorista asesinar a los colombianos. Escuchen este explosivo audio donde Álvaro Uribe denuncia el plan criminal de las FARC. Empecemos por el predio de las Guacharacas. De Guacharacas, por favor. ¿Usted puede informar a la audiencia cuándo se dio su contacto con esa predio, hacienda o finca Guacharacas? Que mi padre, recuerdo, adquirió eso en el 77. Yo no participé en la administración, fui algunas veces allá con mi papá. A él lo asesinó la FARC el 14 de junio del 83. Nunca volví a la finca. En una campaña, pasé por esa carretera, me bajé a bañarme en el río Nusa y a rezarle un Padre Nuestro a mi papá. No intervine ni en vida de mi papá. Fui algunas veces con él, muerto mi papá. Yo no volví a la finca. Gracias, presidente. ¿Usted tiene conocimiento por qué el nombre de Guacharacas de esa hacienda? Esto es un tema que el señor juez puede ser, lo hemos sentido las personas del campo. Cuando yo estaba joven, ese pájaro orgulloso, tan agradable, tan alegre, que es la guacharaca, habitaba esos climas medios. Hoy inclusive en climas fríos, como el oriente antioqueño, hay mucha guacharaca. Yo creo que es efecto del cambio climático, como otros pájaros. Yo conocía también esos climas medios, irlas, y me ha sorprendido verlas ahora en tierra fría, o en tierra relativamente fría, por ese pájaro. En la época, seguramente cuando bautizaron esa finca, por ser el clima ideal antes del cambio climático, eso era allá en Guacharacas, seguramente por eso se llama Guacharacas. Gracias, presidente. Usted ha mencionado que dejó de asistir a la hacienda de Guacharacas después de la muerte de su señor padre, el 14 de junio de 1983. Pero podría informar a la audiencia, si es de su conocimiento, si esa hacienda o finca siguió en propiedad de su familia. Doctor Jaime, señora juez, primero debo aclarar esto. Mientras estuvo vivo mi padre, yo simplemente lo acompañé allá, no muchas veces. No participé nunca en la administración de Guacharacas. Muerto él, no volví. La finca hubo que venderla por circunstancias que ustedes me preguntan, doctor Jaime, explicaré.
en julio de 1996. Era yo gobernador de Antioquia. Gracias, presidente. Justamente a ese punto quería llegar. Según usted relata, por circunstancias que usted seguramente podrá relatar, tuvo lugar esa venta en julio de 1996. ¿Podría usted señalar aquí a la audiencia cuáles fueron esas circunstancias que llevaron a la venta en esa época, siendo usted gobernador de Antioquia, a la venta de ese predio? Desde el asesinato de mi padre por la FARC, para la familia era muy difícil la administración. Y la supervisaba a Santiago, mi hermano, con muchos riesgos. Yo asumo la gobernación de Antioquia, a mí me eligen en octubre del 94, es un periodo de 3 años. Y el ELN en febrero del 96 quema la finca. Además es una tristeza porque era una vieja estación del ferrocarril, donde dice la historia que pernoctó muchas veces don Tomás Carrasquilla, porque eso queda en el camino del ferrocarril a Yolombó. Amenazaron que nadie se podía quedar en la finca. Un muchacho, Tobías, que quería mucho a mi padre. Mi padre era un hombre que se entendía bien con todo el mundo, señora juez, alegre, repentista, generoso. Para él era lo mismo el viejo que el joven, el pobre que el rico. Y quería muchas personas y a él lo querían. Tobías dijo que él se quedaba en la finca.